Confiamos. Estaba leyendo esta semana acerca de eso que es la última comida que se le da a los que los van a ejecutar. Pero los condenados a muerte, en los lugares donde existe la condena a muerte, se les da la posibilidad de que tengan la última voluntad y comerse lo que quieren. Eso lo manejan dentro de un presupuesto determinado y tiene que ser una comida que esté cerca de la prisión, ¿cierto? No, si esto pasa en, no sé, en Texas, no le podés pedir una empanada de Santiago del Estero, por ejemplo. Pero sí me llamó la atención que, digo, ¿qué come la gente, no? La última comida. Yo no sé qué comería vos como última comida. No me puse a pensar mucho yo en eso. Espero no enterarme de mi última comida. Pero me llamó la atención que algunos se pedían una hamburguesa. Entonces pedían un buen pedazo de carne. Esto en países donde no es como nosotros que tenemos carne como en casa, cosa casi habitual, ¿no es cierto? Leí casos que se pide una cerveza. Y leí un caso de una persona que se pidió una aceituna. Porque hace un montón de años que no comía aceituna. Entonces se pidió una aceituna. Entonces, lo más loco realmente de esto me pareció que se pidió una aceituna. Y es considerado como un acto de compasión para las personas que, bueno, no les queda otra que pasar unos días más y unas horas más, ¿no? De morirse. Estaba leyendo esta semana en Primera Reyes capítulo 17 una situación muy parecida en la Biblia. Hay un caso de la persona que está a punto de comer su última comida y dejarse morir, porque ese era el destino que teníamos. La historia previa nos cuenta de los primeros versículos del capítulo 17, aparece un hombre que no se había nombrado anteriormente en la Biblia, no se sabe quién es su papá, no se sabe quién es su mamá. De golpe aparece un hombre que se llama Elías y se para en medio de la nación y dice: hasta que yo no lo diga. Está en medio de una nación que estaba desbarrancando con un rey y una reina que estaban llevando a la perdición a la nación. Dice: hasta que yo no lo diga en el nombre del Señor, no va a llover más en la tierra. Y deja de llover. Dios le da la instrucción, le manda que, obviamente, imagínate, deja de llover. En Argentina el año pasado tuvimos una sequía enorme que todavía estamos pagando las consecuencias y hubo hambre en muchos lugares de la Argentina, ¿no es cierto? Imagínate en aquel entonces con la economía básica, sin los silobolsas y tantas cosas que hoy podemos tener, y los freezer y esas cosas, en aquel entonces era la comida para el día, prácticamente para la temporada, ¿no es cierto? Entonces hay sequía, empieza a haber hambruna, al haber hambruna se empieza a morir el ganado, se empieza a morir la gente. Y Dios agarra y le dice a Elías, porque estaba re enojado, el rey y la reina estaban obviamente enojados con él, y dice: anda y escondete en un arroyo, en el arroyo de Querec, junto al río tal, y ahí yo te voy a sustentar, no te hagas problema. Él se va al arroyo, sabe que tiene el agua del arroyo para tomar, como Pancho, sabía que no tenía comida, pero todos los días aparecían unos cuervos y le traían pan y un churrasco. Pan y un churrasco. Pan y un churrasco. Pan y un churrasco. Y comía lo que muchos desearían comer todos los días, un sanguchito de churrasco. Hasta que en un momento sucede esto que vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor vino a Elías con este mensaje: ve ahora a Sarepta del Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad se encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua,
él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa, hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz lo que pensabas hacer. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Cada día, hasta que volvió a llover años después, ¿qué pasó? Hubo comida para los tres. En medio de una nación en la que los reyes de Israel, como te decía antes, Acab y Jezabel en ese entonces eran malos, muy malos. Yo te animo a que leas la historia ahí en Primera Reyes, en los capítulos anteriores y posteriores. Ellos y el pueblo, los reyes y el pueblo, sufrieron entonces las maldades. Y así como el bien, esto es la partita nada más, así como el bien de algunos bendice a muchos, el mal y la maldad de algunos termina perjudicando y maldiciendo a las personas. Esto pasa en los países, esto pasa en las ciudades, esto pasa en las aulas, esto pasa en los trabajos, esto pasa en las iglesias, esto pasa en las familias. La maldad de los unos o la bondad de unos puede bendecir o maldecir a muchas personas. Por eso necesitamos gente que se plante en fe a vivir las verdades del Evangelio de Jesucristo. Por eso necesitamos hombres y mujeres dispuestas a sostener en fe la fe que tenemos en la palabra del Señor. Y en los momentos difíciles, ahí sí, siempre vamos a necesitar la intervención del Señor. Y yo entiendo que el Señor siempre está presente y actúa en todos los momentos en los que hemos perdido la esperanza. Muchos de nosotros pasamos por momentos de desesperanza. Yo no sé cuándo fue el último tuyo, tal vez hoy estás con una desesperanza. Tal vez esta semana hayas perdido la esperanza, o la semana pasada hayas perdido por momentos la esperanza. Entiendo que en el contexto del pasaje en el que acabamos de leer, primero había venido, como dijimos, la sequía porque no llovía sobre la tierra, después vino la muerte de los animales, después empieza a venir la muerte de las personas. Podemos deducir que el esposo de esta viuda habría muerto justamente por esta situación, ¿no? Permitime suponer esto. Y esta mujer, que uno lee esta situación, está desesperada juntando un poco de leña para poder calentar un poco de harina y un poco de aceite para hacer lo que hoy sería una tortilla de las que comemos en la calle, ¿no es cierto? Una de esas tortillas que se comen en la calle, y dejarse morir. Es un espanto la situación de esta mujer. No te quejes. Es un espanto la situación de esta mujer. En los tiempos de desesperanza, en los que parece, o nos parece, en los que nos parece que se nos mueren cosas, que se nos mueren situaciones, que se nos mueren relaciones, que se nos mueren personas, que
que se nos mueren trabajos o nos parece que se nos mueren aún las familias, en medio de esas situaciones emerge el poder y la atención de nuestro Señor para atender a sus hijos y a sus hijas. Y la tendencia en los momentos de desesperación es dejarse estar. No sé cuál es la tuya, si es la de pelear contra viento y marea, pero normalmente cuando estamos en una etapa de desesperanza, en una etapa que no es buena, nuestra tendencia es a dejarnos estar, a dejar las cosas y a de alguna manera dejarnos morir. ¿De cuántos es la historia? ¿Cuántos luchan con esto? Como diciendo, che, somos 3 o 4 nada más. Que te pinta el bajón. Que quisieras desaparecer. Yo digo, no, yo no me quiero morir. Que quisieras desaparecer. ¿Cuántos quisieron desaparecer en algún momento? ¿Sabe qué significa eso? Es como cuando no quieres ver nunca más a alguien. ¿Te explico lo que significa eso? ¿O no te explico lo que significa eso? Es muy claro, ¿no es cierto? Entonces, en esos momentos en los que quisiéramos desaparecer, vamos a decirlo muy elegantemente, que nos queremos morir, hay algunas verdades acerca de Dios que tenemos que tener presente. Y me gustaría en esta tarde recordarte algunas de estas verdades, de cómo Dios actúa y qué hace Dios y quién es el Señor en los momentos de desesperanza. Lo primero que te quiero decir es que el Señor siempre nos ve y siempre se interesa por nosotros. Dios está interesado en vos. Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tu trabajo. Dios está interesado en tus relaciones. Dios está interesado en tu salud. Dios se interesa por vos. Me llama la atención que esta mujer le dice, el Señor, tu Dios. Me da un poco la idea que esta mujer, para explicarte un poquito, Sarepta de Sidón era como era unos 160 kilómetros de donde estaba él, pero era una ciudad extranjera, era como ir al Uruguay, o ir al Paraguay, o ir al Chile, a una persona que está cerca de los límites, ¿no es cierto? Así que muy probablemente esta mujer fuera idólatra o creyera en un Dios al que no le interesan las personas. Pero vos y yo tenemos un Dios al cual le interesamos. No te veo entusiasmado. Vos y yo tenemos un Dios al cual le interesamos. Y mucho. Cientos de años antes de esta situación, hay una situación muy parecida, ahí por Génesis capítulo 16, si no recuerdo mal, una mujer llamada Agar, por una injusticia que sufre en su casa, decide irse del hogar, la está pasando muy mal ella, es una esclava. No te voy a contar mi historia, anda a Génesis capítulo 16 y empezá a leerla, es una historia magnífica. Y ella, oprimida por la angustia, por la tristeza y por la injusticia, se va al medio del desierto, y cuando se va al medio del desierto, Dios la interrumpe, Dios le hace una promesa, Dios le da una instrucción, le dice, andá de nuevo ahí donde está sufriendo injusticia, y Agar ve a Dios y lo nombra a Dios. Me llama tanto la atención, le pone nombre a Dios y le dice El Roí. Y El Roí quiere decir, este es el Dios que me ve. Me parece re loco que una mujer, Agar, una extranjera, le pone nombre a Dios. Pero ella descubre a un Dios que está atento a su vida. Y un tiempo después, unos años después, ella está embarazada en ese momento, unos años después, cuando nace su hijo y cuando tiene que volver al desierto porque la expulsan del lugar donde está juntamente con su hijo, automáticamente Dios le manda al ángel del Señor y se le presenta nuevamente, porque Agar, una mujer ahora sola en el desierto, abandonada y expulsada de su propio hogar con su propio hijo a cuestas y está a punto de morirse, Dios le da una promesa
maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios no se desentiende de sus hijos y de sus hijas. Jamás. Dios ve, Dios sabe, Dios le interesa. A Dios le interesan las personas solas. A Dios le interesan las personas que sufren injusticia. A Dios le interesan sus hijos y sus hijas. Él nos ve. Él te ve en la calle. Él te ve en el trabajo. Él te ve en las noches tristes. Él te ve en el lugar de estudio. Él te ve en la fábrica. Él te ve en la oficina. Él te ve en la iglesia. Él te ve. Y le hace bien verte. Y te conoce. Y sabe lo que estás pensando, y sabe cuáles son tus intereses, y participa de tus angustias, participa de tus tristezas, participa de tus alegrías, participa de tus incertidumbres. Dios participa de la vida de sus hijos. Dios conoce mi tristeza y tu tristeza. Dios conoce tu enojo y mi enojo. Y Dios está empecinado como un Padre bueno en amasar y abrazar nuestro corazón para que seamos levantados y restaurados en los tiempos de tristeza, de angustia, de soledad y de necesidad. Aunque estemos y nos sintamos como con un hijo que nos estamos a punto de morir en el medio del desierto y en medio de un tiempo de injusticia. Somos relevantes para Dios. Somos importantes para Dios. Somos los hijos que Él parió. Sonó fuerte eso. Es así. Nos dio a luz. Cuando vos pensás que a nadie le interesa lo que te pasa, tenemos un Dios al cual le interesamos. Y si nadie se interesa por esa viuda, por ese hijo, Dios sí se interesa. 800 años después, el Hijo de Dios, Jesucristo, nombra a esa mujer. Y en medio de una enseñanza le dice: che, le voy a decir algo, ¿saben qué? Dios no atendió a ninguna viuda de entre su pueblo. Se fue a atender a una mujer que estaba pobre, a punto de morirse con su hijo. Mírenla a esa mujer. Dios se fue al extranjero a atender a una persona que no pertenecía a su pueblo. Ese es mi Dios, ese es el Dios que ve a sus hijos y se interesa y le importa la vida de sus hijos. Esa es una verdad que tenés que recordar en los momentos de desesperanza. La otra verdad que tenemos que recordar en los momentos de desesperanza es que el Señor siempre nos va a dar una palabra de esperanza. Dios siempre tiene una palabra de esperanza para tu vida. A lo mejor esta sea una. La mujer está en desesperanza y está buscando leña para hacer un fuego, para cocinar su última comida. Su última comida. No sabe que el auxilio de Dios viene en camino. No sabe que viene en camino algo de parte de Dios. Más poderoso que un hombre, más poderoso que una mujer, viene una palabra de parte de Dios. Y una palabra de parte de Dios es más que suficiente para que su vida cambie. Porque Elías no le cambió la vida a la mujer. Lo que le cambió la vida a la mujer fue la palabra que trajo el profeta. Porque el profeta le prometió algo de parte de Dios. Dios vive que no va a faltar comida en tu casa. Y ella se tuvo que aferrar a eso. Elías llega y me llama tanto la atención. Suena medio egoísta, ¿no? Lo que hace Elías. ¿Leíste la historia? Suena medio. 3/4. 9 décimos. Suena 100% egoísta. Elías llega a la casa de la mujer que se está por morir de hambre con una pulsera de all inclusive. Y dice: a mí me dijeron que acá me van a dar de comer y de tomar. Así que trae un trago.
Y cuando se está yendo la camarera a buscar el trago de lo que él le pidió, le dice: perdón, y tráeme un sanguchito, por favor. Esta mujer tiene un problema y parece que Dios le envió otro problema más grande y en forma de profeta encima. No sé qué forma tienen los profetas, pero Dios le mandó algo muy extraño. Y esto nos hace entender y aprender que con cada problema que tengamos, Dios siempre nos va a dar una solución, aunque nos parezca un problema más grande. Antes solo tenía que mantener a mi hijo, ahora encima tengo que mantener a este que viene bien comido, sanguchito de bondiol, no era bondiola porque no podía comercerlo, pero sanguchito todos los días de churrasco. El profeta, respetuosamente lo digo, venía bastante redondito. Y ella estaba a punto de morirse de hambre juntamente con sus hijos. Dios le había dicho a Elías que le había dado la orden a una viuda que le diera de comer. Ahora te digo algo, no sé si te diste cuenta, la viuda no se había enterado. Pero la viuda no se niega. Parece que había una orden pequeña dentro del corazón, porque ella va a hacer lo que el profeta le dice de parte de Dios. Una mujer que no conoce a Dios, ¿qué harás vos, mujer, y qué harás vos, varón, que sí conoces a Dios con una palabra de parte de Dios? Todo lo que necesitamos es una palabra de parte de Dios. Y Dios manda palabras para cortar ciclos. Yo estoy convencido, me ha pasado en múltiples ocasiones en mi vida. Dios manda palabras para cortar ciclos. Ciclos de angustia, ciclos de enfermedad, ciclos de orfandad, ciclos de viudez, ciclos de estar angustiado, ciclos de tristeza. Dios manda palabra y a lo mejor no sucede nada alrededor, pero tengo una palabra de parte de Dios. Y cuando tengo una palabra de parte de Dios, eso es más que suficiente. Y se corta por medio de la palabra de Dios los ciclos. Dios tiene una palabra para cortar tus ciclos. Te dije que Dios tiene una palabra para cortar tu ciclo. Hay un plan de Dios para terminar con tu malaria, si la estás viviendo. Dios interrumpe la vida de esta mujer y de su hijo. Y eso me parece maravilloso. La mujer va a terminar siendo la solución, pero antes necesitaba tener un cambio de vida. Y Elías llega con esa palabra que le transforma la realidad. Así que te voy a pedir algo: nunca desprecies una palabra de parte de Dios. Nunca creas que esa palabra fue dada para otro. Nunca pienses que eso Dios lo escribió para cambiarle la realidad a otro. Eso Dios te lo escribió para cambiar tu propia realidad y mi propia realidad. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios cumple el efecto para el cual fue lanzada. No hay palabras añejas, no hay palabras que cayeron en el medio. Toda palabra que sale de la boca de Dios cumple su objetivo. Por eso, este será el tiempo de una nueva cosecha. Siempre Dios envía palabras antes de nuestra última comida. De ese momento que vos pensás que se te va a morir más que la esperanza, se te va a morir todo. Dios lanza palabras siempre. Me encanta, esta mujer no lo sabe. Ella cree que es su último día, pero no, señora, no es tu último día. Hay una palabra de parte de Dios. Y querido hermano, querida hermana, no es tu último día, no es el último día de tu familia, no es el último día de tu salud, no es el último día de tu ministerio, no es el último día de nada. Hay una palabra de parte de Dios que transforma tu realidad.
un montón de cosas, pero solemos tener memoria flaquita. No sé si a vos te pasa, a mí a veces me pasa. Tuve días y momentos durante esta semana y la pasada que olvidé palabras de parte del Señor. Y creí más poderosas las circunstancias que las palabras del Señor. Pero no hay nada que se pueda enfrentar a la palabra de Dios. Me llama la atención que uno a veces planea los malos momentos. ¿No planeas malos momentos? ¿No planeas malos momentos? ¿No planeas malos momentos? ¿No planeas malos momentos? Seguro que me va a ir mal. ¿Nunca pensaste eso? Los análisis me van a salir mal. ¿Nunca tuviste ese plan? ¡Qué lindo plan! Te felicito. Me duele acá, seguro que tengo lo peor. Eso es planear un mal momento. Se fue de casa a mi hijo. Son las 10 de la noche y no volvió. Algo le pasó. Joya de plan. Maravilloso. Mi marido hace 10 minutos que tiene que estar en casa y no vino. ¿En qué andará? Fui a la iglesia y no me saludó. ¿Seguro que está enojado conmigo o está endemoniado de nuevo? ¿Cómo descubro pensamiento en esta noche? Gracias, Señor. Uno planea el mal. Todos me dijeron, no, yo no planeo el mal. Mirá, yo no planeo el mal. Sí, lo planificás. Y crees, y decís, y va a pasar así, y va a pasar así, y va a pasar así, y no vino a las 10 de la noche, seguramente lo atropelló un auto. Y está con las medias rotas. ¿Sí o no? Pero Dios tiene otros planes, ¿sí? Por eso se levanta ya 700 años antes de Cristo y dice, yo tengo mejores planes que ustedes. Mis planes son de bienestar, no son como los de ustedes. Tengo planes de futuro, Tengo planes de esperanza, no de desesperanza. Tengo planes de hijos vivos, no de hijos muertos. Tengo planes de que vas a comer, y vas a comer un tiempo, otras personas se van a morir, pero vos no te vas a morir. Tu marido se murió, vos no te vas a morir. El padre del chico se murió, vos no te vas a morir. Hermano, no podemos esperar siempre lo malo. No podemos sincronizarnos con la maldad. No podemos sincronizarnos con el mal pensamiento. No podemos sincronizarnos con la pérdida, con la derrota, con la muerte, con la enfermedad, con la desesperanza, con lo malo, con todas esas cosas. Tenemos que sincronizarnos con Dios. Sincronizar tu vida con lo que el Espíritu dice, no con lo que tu carne y tu mente planean. Quitar esos planes de desastre de tu vida y aferrarte a los planes de vida eterna de parte de Dios. No podemos esperar de Dios otra cosa que lo bueno. Dios tiene una vida delante de nosotros, una larga y buena vida de parte del Señor. Él no te va a abandonar hasta que no haya terminado todo lo que piensa hacer en vos. Eso es palabra de Dios. Entonces Dios transforma a una mujer que cree que se va a morir, ella y su hijo, en alguien imprescindible para la historia de Israel. Porque si ella no le da de comer al rellenito, no hay Eliseo, no hay fuego del cielo, siguen acá y Jezabel, los que conocen la historia, sino leanla. No hay revelación de parte de Dios, no hay nuevo rey acá, no hay nuevo rey allá, no hay nuevos profetas, no saldrán las escuelas de los profetas. Mirá si es importante esta mujer. Se transforma en imprescindible, en importante, como seguramente vos sos importante para Dios. Tan importante como Ana, que tiene un hijo que se llama Samuel. Uno de los más maravillosos profetas que tiene el pueblo de Dios. Tan importante como ese muchacho que trae unos panes y unos peces en medio
decenas de miles de personas y dicen, miren, no sé, mamá me mandó un tupper con unos panes y unos peces y los puso en las manos del Señor. Tan imprescindible como el siervo de Abraham que le va a buscar novia para el hijo. Y si siervo de Abraham hacía lo que Dios quería, Isaac se quedaba sin esposa y no existía Israel. Así de importante sos vos. Cuando recibís una palabra del Señor y cuando nos ponemos en las manos del Señor, en serio, somos importantes cuando le hablamos de Cristo a alguien, porque le podemos cambiar la vida a esa persona. Somos importantes cuando salimos al auxilio económico, al auxilio de llevarlo a un lado o al otro, al auxilio de orar, al auxilio de traerle una palabra de parte de Dios. Es un privilegio estar al servicio de Dios para auxiliar la vida de las personas. Sos importante, sos casi imprescindible para Dios en el lugar donde Él te puso. Casi imprescindible. Así que en los momentos de desesperanza, Dios nos ve y se interesa siempre por nosotros. Y el Señor también nos va a dar su palabra de esperanza. La tercera verdad que te quiero recordar, que en los momentos de desesperanza, Dios siempre va a querer solo lo que tenemos. Ni más ni menos que eso. Normalmente pensamos en lo que no tenemos. Siempre vemos el vaso. Yo sé que sos muy optimista vos, como buen hijo de Dios, pero tenés la tendencia de ver que el vaso está medio vacío, que la copa no está hasta el borde, que no hay unción suficiente, que no tenés la inteligencia que necesitas, que no sos lo suficientemente. Un montón de cosas. Cuando Dios nos da un plan, una idea, pensamos que no hay suficiente para llevarla a cabo. Y eso es un mal pensamiento. Es el mismo pensamiento que tiene Moisés. No sé, no puedo, no tengo, no sé hablar. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a dar bolilla? ¿Quién me va a dar importancia? Es el mismo pensamiento de David. Soy un inútil, no lo puedo hacer. Es el mismo pensamiento de Saúl. No soy nadie, ¿de dónde me sacan? Es el mismo pensamiento de Gedeón, es el mismo pensamiento de Esther, es el mismo pensamiento de María, la mamá de Jesús, es el mismo pensamiento de no puedo, no tengo, no me alcanza. Y nos olvidamos qué es lo que tenemos. Esta mujer, y leo textual, dice así la palabra del Señor: no me queda ni un pedazo de pan. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. No me queda ni, solo tengo poco. Hermanos, lo que tenemos es importante para Dios. Porque Dios nos puso cosas en las manos. Y hay milagros que van a salir de lo que tenemos en las manos, de lo poco que Dios nos ha dado, poco a nuestros ojos, pero suficiente en las manos de Dios. Entonces, los pocos años que crees que tenés por delante, Dios los va a usar. La poca vitalidad que podés tener, Dios la va a usar. El poco ánimo en un periodo de desánimo de las personas, de desánimo en los ministerios, de desánimo en las iglesias, poco ánimo que tenemos, Dios lo va a usar. Porque Dios usa lo que tenemos, no lo que no tenemos. Porque Él lo ve y Él sabe qué es lo que tenemos y qué no tenemos. Dios usó las redes vacías de Pedro para pescar, pero tenía redes que no estaban ni siquiera terminadas de limpiar. Dios va a hacer algo con el puñado que puso en tu mano, con el puñado de esperanza, con el puñado de certeza, con el puñado de dinero. Dios va a hacer algo. Eso es más que suficiente para que Dios haga el milagro.
Quiero escuchar un amén, por favor. Si lo crees, ¿no? Si no. Ahora, podemos alentar el milagro cuando realmente somos proactivos. Y esta mujer es proactiva. Yo llevo toda la historia. Y esta mujer, cada vez que aparece esta mujer, tiene algo en las manos. Tiene ramas, tiene harina, tiene aceite, tiene pan, tiene. Pero si no tiene, lo que tiene en la mano, es proactiva ella. Se pudo dejar a morir, me queda. ¿Cuántos se hubieran quedado a morir? Me queda un poco de la tinaja, un poquito de harina. Ni leña, ¿no? Ni leña. Vamos, cabreña, ¿para qué vamos, cabreña? Para hacer el último pan, ni me lo tomo. ¿Cuántos son de este tipo? Tenemos que ser proactivos para recibir el milagro del Señor. Porque ¿sabe por qué? Porque si no hacemos nada, va a ser nuestra última comida. Pero tal vez la anterior fue nuestra última comida, no la que podemos hacer. ¿Me seguís? Si no hacemos nada, te prometo que ya te comiste la última comida. Así va a suceder. Porque es la lógica del infierno. No hay esperanza, me voy a morir, no hago nada. No hay esperanza, no va a funcionar, no hago nada. Es la desesperanza de la economía de los últimos 10 años. No puedo ahorrar, no ahorro nada. Mis viejos sí se podían hacer la casa, ahora no se puede más. Entonces, como no tengo, no puedo, y lo que puedo es poco, me compro las zapas. No tengo, ¿cómo? La Play 5. ¿Se juega eso todavía? Me compro la Play 5. Como no puedo, no me alcanza, no voy a poder comprar nunca mi casa, no voy de vacaciones. Esa es la economía del diablo. Esa es la economía del que no sabe administrar. Esa no es la economía de un hijo, de una hija de Dios, que cree que lo que tiene en la mano es más que suficiente para que Dios haga un milagro. ¿Cuántos no tienen casa? Levanten la mano, por favor. Casa propia. ¿Cuántos no tienen casa propia? Levanten la mano. Bien. Tenés que tener para escriturar lo que sea. ¿A cuántos de esos les gustaría que les regalen una casa? A ninguno le gustaría que le regalen eso. Para, qué gente bondadosa que tenemos en esta iglesia. Y mentirosa. ¿A cuánto le gustaría que le regalen una casa? Hasta los que tienen casa. ¿A cuánto le gustaría que le regalen una casa? ¿Y para qué quieren encontrar casa? A ver, explíquenme. Para juntar nada más. Para juntar muro y para limpiar. ¿Para qué quiere más una casa? Bueno, ya dijiste, ¿cuántos querrían una segunda o tercera? Una casa de vacaciones, ¿no? Sí, gracias. Tenemos permiso. Para usarla 10 días al año. Vamos a tener una casa para usarla 10 días al año. Bien. ¿Tenés plata para escriturarla si te la regalan? ¿Tenés plata guardada para escriturarla si te la regalan? Un 10% nada más la propiedad. Te regalan una casa de $40,000. $4,000 nada más. ¿Tenés $4,000? No tenés $4,000, nadie te va a regalar nada. Porque Dios te va a mandar a casa, no te preocupes. Porque algo tenés que tener en la mano. Por eso tenemos que ser proactivos. Si no estamos bajo la lógica del infierno. No te quedes a morir si tenés un puñado de harina. No te quedes a morir si tenés un poco de aceite. Pon eso en las manos del Señor. Amén. No podés darte por vencido. No tenés que seguir esperando, tenés que actuar en fe, porque cuando actúas en fe, la fe reemplaza a la desesperanza, siempre. Pero para que la fe reemplace a la desesperanza, tenemos que probar primero a Dios. Y si yo ahora pregunto, me entusiasmo un poco a la audiencia,
que a veces nos es muy fácil. Y les digo, ¿cuántos pondrían a Dios en primer lugar por sobre todo? ¿Qué le diría a esta preciosa audiencia? Levanten la mano. ¿Cuántos podrían delante de ¿Cuántos pondrían a Dios en primer lugar en sus vidas? Levanten la mano, por favor. Miren el rayo que baja al cielo. Estoy tratando de aflojar un poco porque... Ahora, aguántame. Ponete en la piel de la mujer. ¿Cuántos le darían el primero beso? Otra. Ya te viene el profeta, vuelve a dar. Le saco el pan de la boca. Pero le saco el pan de la boca, hijo. Bueno, vino el rellenito este. Era un desconocido, les aviso, ¿no? No es que Elías, viste, tenía el lista, la mujer lo seguía en Instagram. ¡Ay, me apareció Elías! No, hermano. Vino un hombre bien comido y le dice algo, levantá y trae comida. Dame primero de comer a mí. Vos y tu hijo, muéranse de hambre. Ahí se ve la prioridad. ¿Qué le cambia? ¿Cuándo empieza a actuar la palabra de Dios en la vida de esta persona? Cuando ella pone a Dios en serio, no solo en primer lugar para ella, en primer lugar hasta por sobre la vida de su hijo. Y es terrible esto, porque los que tenemos hijos no lo haríamos por nadie, ni que están grandes ahora, no lo haríamos por nadie. Entonces, mi pregunta es, si esta es la lógica de Dios, ¿cuántos siguen queriendo una palabra de parte de Dios? Ahora, si esta es la lógica de parte de Dios, ¿nos animaríamos a hacer algo lógico de acuerdo a Dios? Primero, realmente a Él, porque seamos honestos, todos sabemos que Dios siempre quiere lo primero, Él no quiere sobras. ¿Estamos de acuerdo? Que para Dios deberían ser siempre las primeras cosas y lo mejor de todos nosotros, pero le damos lo que nos queda. Entonces, esto es lo que destraba el milagro. Esto es lo que le trae vida a Elías. Vida, porque si no se iba a morir de hambre. Porque yo le he dado orden a una viuda que te dé de comer, pero si la viuda no acepta, ¿qué le va a pasar a Elías? No come. Y si no come, muere. Entonces, Dios espera lo primero, no las obras, lo demás lo agrega Él. Cuando Él dijo, lo demás lo agrego yo, es que lo demás lo agrego yo. Cuando Él dijo, póngame primero y lo demás lo agrego, lo dijo en serio, te lo prometo. Y vos decís, ¿por sobre mi familia? Sí. ¿Por sobre mi trabajo? Sí. ¿Por sobre mi laburo? Sí. ¿Por sobre mi salud? Sí. Dios va a atender tu vida. Y entonces vivir de acuerdo a la palabra que Dios nos da, tenemos que empezar a vivirlo en serio, no de acuerdo a lo que tenemos en la tinaja o de acuerdo a lo que tenemos en la vasija. Necesitamos basarnos en lo que decimos creer y no en lo que tenemos. Olvidémonos del poco aceite, olvidémonos de la poca harina y creamos que tenemos un Dios todopoderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos suponer. Y Dios proveyó cada día para el sustento de 3 personas durante más de 2 años. Hasta ese día tan posterior, en el Monte Carmelo, que cae fuego del cielo, y después se ve la nubecita chiquitita y toda esa historia, hasta ese día Elías comió de la tinaja con un poco de aceite y un poco de harina. Porque aparte te recuerdo algo, Dios no le bajó 3 bolsas de harina de 50 kilos. Dios no le bajó
10 bidones de aceite de oliva en la puerta de la casa. ¿Qué hizo Dios? Cada día, en fe, esta mujer, cada día, en fe, esta mujer tenía que ir a agarrar un poco de harina, la última que le quedaba, un poco de aceite, porque siempre fue el último, porque te imaginas otra cosa, pero siempre lo que usó fue el último. Y siempre Dios proveyó para el día siguiente, para los 3. Entonces, esto nos enseña también que Dios multiplica puñado por puñado. Yo sé, a lo mejor no te va a bajar los 3 kilos que necesitas, nuestra bolsona de harina. Él te va a dar puñado por puñado, pero Él es fiel con lo que te ha dicho. Y lo va a seguir haciendo. Y la fe de esta mujer abrió una dimensión, le abrió una dimensión, una vida nueva. A empezar a pensar que se iba a morir, a descubrir que día a día recibía vida de parte de Dios, del Dios que hasta ese día no conocía. Y el que tu Dios empezó a ser su Dios, el Dios que le había visto, el Dios que le había dado una palabra, porque dice Dios que nunca faltará aceite y harina hasta que llueva sobre la tierra. Esa es la palabra para esta tarde. Quiero recordarte que en la última comida, en la que vos pensás que tu última ocasión, tu último esfuerzo, tu última esperanza para la familia, tu última esperanza para tu salud, tu última esperanza para ponerte las pilas ahora sí, a ver si pasa algo con Dios en el corazón, tu última esperanza para escapar de ese pecado, tu última esperanza para la restauración de tu matrimonio, tu última esperanza para la restauración de tu vida con tus hijos y tus hijas. Estamos acá todavía, ¿no? Tu última esperanza para un trabajo diferente y para una provisión divina. Cuando estás pensando que se terminó, ahí aparece Dios. Un Dios que siempre está presente, siempre estuvo, y que actúa en los momentos de desesperanza. Dios actúa en los momentos de desesperanza. Y cuando uno no se ahoga en la orilla, uno se ahoga adentro, cuando estás llegando a la orilla, Dios te saca y Dios te levanta y Dios te devuelve vida y esperanza. Dios nos ve, Dios se interesa, Dios da palabra, Dios da esperanza. Y solo quiere que le demos eso chiquito que tenemos de parte de Dios. Cerra tus ojos, por favor. Nunca te pido que cierres los ojos. Cerra tus ojos, por favor. Y hacer una sencilla oración en voz alta. Señor, llena mi corazón de fe. ¿Puedes abrir tu boca? Señor, llena mi corazón de fe. Señor, devolveme la esperanza. Señor, que me ves, envía tu palabra en esta tarde. Abre tu boca. Señor, te voy a entregar lo poco que tengo, que parece casi nada y que me lleva a la muerte. Señor, te vuelvo a pedir, llena mi corazón de fe. Que una fe extraordinaria venga a mí. Que no sea una fe emocional, sino la fe del Hijo de Dios.
la que promovió Él, la que inició Él en mi corazón y el que la va a perfeccionar. Y Señor, ahora oro por los pensamientos de mis hermanos y mis hermanas. Que venga paz, certeza y seguridad. Que vengan pensamientos de paz, de fe y de esperanza. Que vengan pensamientos de vida, de luz, de salud, de restauración, de restitución, de devolución. Pensamientos de vida y no de duelo y de muerte. Pensamientos de presencia y no de ausencia. Pensamientos de esperanza y no de desesperanza. Los pensamientos que bajan del cielo. Que haya en nosotros la mente de Cristo y que haya en nosotros el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. El sentir del que ve la cruz, pero ve lo que le espera detrás de la cruz. Ve el gozo que le espera. Señor, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas pueda recibir, Señor, una cuota extraordinaria de esperanza, de fe en vos, no en uno mismo, no en sus propias fuerzas, no en la harina, no en la tinaja, no en el aceite, no en la vasija, no en el hombre de Dios ni en la mujer de Dios, sino en el Dios de los cielos que ha lanzado una palabra en esta tarde. Si vos creés, sentís que este es el día que Dios te dio una palabra para salir de ese lugar, yo te invito, así como esa mujer iba a buscar la leña, que vengas acá adelante. Vamos a orar juntos, vamos a entregarle juntos al Señor lo que tenemos en nuestras manos para que Él lo multiplique. Y mañana andar nuevamente ante el trono de la gracia del Señor, donde vas a encontrar el socorro adecuado y oportuno para el día de mañana. Vení, trae al Señor, da un paso de fe, un paso profético en esta tarde. Quiero orar con vos y por vos, para que tu fe sea aumentada y para que la situación sea cortada en esta hora, en el nombre de Jesús.